Ustedes cuenta que estaban con electricidad intentando revivir a un muerto. No era trivial. Estas noticias se expanden tan rápidamente que la prensa inglesa, que tenía y mantiene un carácter amarillista absolutamente maravilloso, empezó a sacar caricaturas en donde un científico con descargas eléctricas revive al muerto, lo arranca del infierno y se dan cuenta que se llama un cuerpo, un cadáver galvanizado. Es decir, ¿se puede revivir a un muerto? En el Nuevo Testamento hay quien lo hace. Jesucristo revive a Lázaro. Entonces se dan ustedes cuenta que aquí la gente empieza a cuestionar exactamente qué es la vida. Puede haber fuerzas estrictamente físicas que estén haciendo que de repente podamos revivir a los cadáveres con electricidad, con una fuerza estrictamente física. Y de hecho, estos experimentos se volvieron tan populares, tan extraordinariamente populares, que si ustedes se fijan, estos son grabados del siglo XVIII, en donde en los salones de la aristocracia francesa, lo que se tenía era, se colgaba algún participante para que no hiciera tierra, se le aplicaban descargas eléctricas o se generaba electricidad y otra vez se veían los efectos de la misma para mover cuerpos, para traer papelitos, para hacer que pajaritos muertos movieran las alas, etc. Pero esta gráfica me gusta, estas dos gráficas me gustan porque son grabados de la época, porque se dan ustedes cuenta de algo que es fascinante. Las mujeres participaban en los espectáculos científicos como algo muy normal. Todos sabemos que durante el siglo XVIII había salones aristocráticos donde la gente discutía de política, discutía de filosofía, discutía de música, pero se dan ustedes cuenta que mujeres, el equivalente a Madame du Barry o Madame de Pompadour, organizaban estos espectáculos y participaban en los experimentos. Algo pasó después, cuando institucionalizamos a la ciencia en el siglo XIX, que las mujeres se van quedando afuera, que es un fenómeno que es muy interesante y que vale la pena analizar. Pero en esta época las mujeres participaban en espectáculos públicos donde la ciencia era vista como un entretenimiento. Pero no solamente eso, sino que además, como pueden ver ustedes, la gente llega a la conclusión de que la electricidad puede servir para aliviar enfermos. E iban con los enfermos o agonizantes para aplicarles descargas eléctricas para ver si lograban revivirlos, o mejor aún, medían las corrientes eléctricas de un agonizante y cuando ya había muerto medían con un galvanómetro si seguía produciendo corrientes eléctricas o no, y con eso medían qué tantas descargas tenía el alma. Entonces se dan ustedes cuenta que hay un proceso de veras de incorporación, de identificación total de la electricidad con las fuerzas de la vida. Pero uno de los mejores ejemplos era lo que se llamaba la máquina del beso español. Así como ahora en las fiestas hacen esta cosa de veras verdaderamente siniestra de los karaokes, lo que estaba de moda en este momento era subir a una señorita distinguida a un banquito, generar electricidad y hacer que le diera un beso a un caballero y saltaba una chispa. ¿Por qué se llama? Como todos ustedes saben, si camino por una alfombra y toco el picaporte, salta una chispa. En los aviones le puedo dar una descarga eléctrica al tocar un metal, etcétera. ¿Por qué se llamaba las máquinas de beso español? La respuesta era clarísima, porque todo el mundo sabe que las españolas son más apasionadas que las francesas o las italianas. Entonces se dan cuenta de esta manera maravillosa en que se va imbricando la física, la química con los fenómenos comunes y corrientes. Y esto persiste hasta nuestros días, porque si ustedes se dan cuenta, la Coca-Cola se sigue anunciando como la chispa de la vida. Se dan ustedes cuenta cómo a través de los siglos, frases hechas que tienen un origen perfectamente claro, las seguimos usando sin problemas. Bueno, en estas condiciones, un médico inglés que se apellidaba William Lawrence, publica una serie de artículos, da unas conferencias, las publica como artículos, en donde habla de las conferencias de fisiología, zoología y la historia natural del hombre.
Si se dan cuenta, está poniendo a los seres humanos junto con los animales y con la fisiología. Filosóficamente es absolutamente maravilloso, porque se están borrando las distinciones entre nosotros y los demás organismos animales. Pero además, lo que hace Lawrence, que era, primero lo corrieron cuando publicó por primera vez sus conferencias y después lo volvieron a incorporar a la Royal Society of Surgeons, la Real Sociedad de los Cirujanos, porque se dieron cuenta que era muy brillante. Él dice, hay que tener cuidado para que no sustituyamos con las pretensiones de ser ateos la idea del alma con la electricidad. El hombre no necesita alma, y lo dice tajantemente, tajantemente. Pero al mismo tiempo, algo que es interesante notar es que Lawrence era el médico de dos personajes muy conocidos. Era el personaje de Percy Shelley, el poeta, que era el novio, amante y eventualmente marido de Mary Wollstonecraft Shelley. Mary Wollstonecraft Shelley se va con Percy Shelley a unas vacaciones a Suiza y los acompaña Lord Byron, y junto con Lord Byron los va a acompañar la novia en turno de Lord Byron. Eran unas vacaciones de verano, pero eso sabemos muy bien fue lo que se llamó el verano glacial de Europa, porque había un aumento en las manchas solares. Se va para abajo la emisión de luz que llega del sol, la cantidad de luz que llega a la Tierra, y fue el verano más frío que hubo en mucho tiempo. Entonces las vacaciones se la pasan encerrados en una villa alrededor de Ginebra, cerca del lago de Ginebra, y una noche deciden, bueno, vamos a ver quién puede escribir la historia de terror más grande. Y entonces produjeron distintos relatos, pero Mary Wollstonecraft Shelley acababa de perder a una niñita. Había quedado embarazada muy joven, tenía 17 años cuando pierde a su niña de 2 años, y hay una descripción muy conmovedora de cómo ella se coloca frente a una chimenea y dice, le frotaba las piernitas con la esperanza de que el calor de mi cuerpo y el calor de la chimenea la revivieran. Desde luego no lo logró, pero el golpe emocional fue brutal, y ella decide proponer en esos cuentos de relato, esas historias de horror que tenían que escribir, la historia de un muerto que es revivido con descargas eléctricas. ¿De dónde sale la idea de que los experimentos de Galvani eran muy conocidos y de que los dos eran pacientes de Lawrence que aplicaba descargas eléctricas para curar algunas afecciones? El resultado es la publicación de un libro absolutamente deslumbrante que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, en donde Mary Wollstonecraft Shelley, que lo publica en 1818, cuenta la historia de un médico que zurce pedazos de cadáver, les pone electricidad y con esto lo revive. Hay muchas maneras en que la novela se ha interpretado. Hay gente que dice que la novela es un reflejo de la Revolución Francesa, que es un monstruo que se escapa a sus creadores. ¿Se acuerdan? La guillotina, la época del terror, etc. Hay gente que dice que en realidad la novela es una forma premonitoria sobre los riesgos, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados. Hay otros que dicen que en realidad es un reflejo de la responsabilidad de los científicos. Una de las explicaciones más absurdas que he leído, pero que allí está, es de que es una muestra, un reflejo de lo que puede pasar cuando un hombre quiere tener un hijo sin que participe una mujer. Eso lo escribió una feminista radical. Pero en realidad se dan cuenta que lo que había era todo el contexto en donde la gente estaba fascinada con la idea de la electricidad como una fuerza vivificante. La novela, cuando uno la lee, y todos ustedes saben que se han hecho películas, y todos ustedes han visto La familia Addams, en donde el mayordomo es un reflejo del monstruo del Dr. Frankenstein. Todos ustedes se acuerdan de Herman Munster. O sea, es una figura muy común, incorporada totalmente a la cultura popular. Pero cuando uno lee la introducción del libro, resulta que, y lo dejé a propósito en inglés, Mary Wollstonecraft Shelley dice: el evento en el cual se basa
esta ficción ha sido propuesto o ha sido supuesto por el doctor Darwin y algunos de los escritores fisiológicos de Alemania como algo que se puede dar. El doctor Darwin era Erasmo Darwin, el abuelo de Charles Darwin, que proponía la curación de una serie de padecimientos con descargas eléctricas. Pero se dan ustedes cuenta de estas redes muy complicadas de conexiones literarias, ideológicas, filosóficas y científicas en un momento absolutamente maravilloso de la creación literaria, de la historia. Bueno, Frankenstein es el nombre que ahora le damos al monstruo, equivocadamente. En realidad, Frankenstein es el doctor Frankenstein, que lo que hace es revivir un monstruo que al un principio no era un monstruo como lo entendemos hoy en día. El término monstruo durante esas épocas era algo que se escapaba de la creación, era algo raro. Por ejemplo, en los museos de historia natural de antes había borregos de 2 cabezas. Y la gente decía que eran monstruos, pero en realidad era algo que se salía de las leyes de la naturaleza. La novela se publica y muy rápidamente se convierte en una obra de teatro. Y fue una obra de teatro espectacular. Hubo filas y filas durante semanas y semanas en Londres porque la gente estaba muy conmovida con la historia. Ahora, ¿por qué es tan fascinante la novela de Frankenstein? Desde el punto de vista científico, déjenme ponerles el ejemplo de otro monstruo que también es creado por los seres humanos, que es el golem. El golem es un monstruo que es absolutamente fascinante, que tiene todas mis simpatías y se va a ganar las de ustedes rápidamente porque la comunidad judía de Praga estaba siendo atacada por este fenómeno antisemita recurrente que seguimos viendo que se da en Europa, que seguimos viendo en expresiones ridículas, grotescas, como en México, pareces judío, ¿no? Y que finalmente refleja un antisemitismo brutal. La comunidad judía estaba siendo muy lastimada por la policía del emperador Habsburgo. Y entonces, para defender a la comunidad judía, un rabino, el rabino Loewe, decide crear un monstruo con arcilla. Y para que cobre vida, le escribe el nombre de Dios en hebreo en la frente. En el momento en el que el monstruo tiene el nombre de Dios, cobra vida. Y el monstruo empieza a atacar a los enemigos de la comunidad judía, hasta que se sale de control y entonces lo que hace el rabino es, lo alcanza, le borra el nombre de Dios y se desbarata y se convierte en un montón de arcilla nuevamente. Que el nombre de Dios sea sagrado es algo que podemos entender. Entre los cristianos, por ejemplo, uno de los mandamientos es no jurarás el nombre de Dios en vano. No se puede usar el nombre de Dios de una manera gratuita. Dios tiene muchos nombres en la tradición judía y en la tradición cristiana inicial. Pero se dan cuenta aquí que el golem es un monstruo artificial que cobra vida precisamente cuando le ponemos el nombre de Dios. Hay películas deslumbrantes que pueden ustedes encontrar en la red que les recomiendo. Hay una película del golem de los años 20 del siglo pasado, alemana, absolutamente notable. Es expresionismo alemán en su manera más elaborada. Y desde luego les sugiero que vean la película de Frankenstein, el doctor Frankenstein, donde el monstruo es personificado por Boris Karloff, que es el monstruo más espléndido que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué es lo que tienen en común el golem y la criatura del doctor Frankenstein? Fíjense, los dos son creados por los humanos. Ambos son creados por los humanos. El golem está hecho de arcilla, la criatura del doctor Frankenstein está hecha con retazos, con retacería de cadáveres. El golem cobra vida cuando escribimos el nombre de Dios y el monstruo del doctor Frankenstein cobra vida cuando le aplicamos descargas eléctricas. Ambos tienen vida, pero aquí ven una visión teológica, religiosa, en donde hay una fuerza divina y aquí están viendo una fuerza estrictamente física. Se dan ustedes cuenta que es absolutamente deslumbrante, porque lo que Mary Wollstonecraft Shelley está diciendo
Lo que los contemporáneos de Mary Wollstonecraft Shelley están diciendo es: la vida no depende del nombre de Dios, la vida no depende de una fuerza mística, la vida depende de una fuerza física que le aplico a través de las tuerquitas a la criatura del doctor Frankenstein, y que en las películas es espléndida porque cuando llega Igor, el ayudante del doctor Frankenstein, llega con el cerebro de un muerto para poder armar el cuerpo, el doctor Frankenstein da vueltas a unas manivelas, sube una plataforma, se destapa el techo, caen descargas eléctricas y cobra vida. Cobra vida por las descargas eléctricas, no por ningún encantamiento, no por ninguna oración, no por ninguna plegaria, no por estar invocando a Dios. Cobra vida por la electricidad. La vida es un fenómeno estrictamente físico. ¿Está claro para todos? Se percatan ustedes de que el doctor Frankenstein hace una criatura que se le sale de control. Todos conocen, no estoy revelando nada excepcional, todos saben lo que pasó, que el ayudante del doctor Frankenstein toma un cerebro de una persona normal, se le cae el frasco de formol donde tiene el cerebro, y entonces rápidamente lo que hace es toma el primer cerebro que encuentra a mano, que es de un loco y un criminal, y es la que el doctor Frankenstein va a implantar en la cabeza de su criatura. Se dan cuenta que Igor, el ayudante, es una especie de tesista que lo que trata de hacer es ver cómo resuelve problemas rápidamente. Pero se dan cuenta que aquí hay una cosa adicional. El alma, la conducta del monstruo del doctor Frankenstein no depende, otra vez, de ninguna fuerza mística, está en el cerebro. En el siglo XIX la gente sabe que yo soy yo por mi cerebro. Mi cerebro no es mi mano, mi cerebro no es que tenga yo un alma buena o que sea un malilla, no, mi cerebro está, mi yo descansa en el cerebro. Entonces la novela es espléndida porque me está reflejando en realidad toda una serie de conocimientos científicos espléndidos. Y a eso agréguenle que Mary Wollstonecraft Shelley era una escritora deslumbrante. Escribe esto a los 18 años. Alguien podría decir, es una niña prodigio. No, porque la gente se moría a los 40. O sea, a los 18 años ya era una mujer hecha y derecha, pero era absolutamente brillante. Y de todas las partes de la novela, escogí una que encuentro absolutamente perturbadora por lo bien escrita que es. Mire, esta es una frase del monstruo. Quien me creó ha muerto, y cuando yo muera, el recuerdo de mí morirá para siempre. Ya no volveré a ver el sol, ni las estrellas, ni sentiré el viento en el rostro. La luz, los sentimientos y la razón morirán, y entonces hallaré mi felicidad. Se dan cuenta que es poesía pura. Era una mujer extraordinariamente sensible, muy consciente de lo que estaba pasando en la ciencia, muy consciente de los debates filosóficos y con una capacidad de expresar sus emociones absolutamente maravillosa. Bueno, hay algo más que no les he contado de Mary Wollstonecraft Shelley que es absolutamente fascinante. Su padre era muy amigo de Humphrey Davis, vivían cerca, y Humphrey Davis era un médico que se le ocurre aplicar descargas eléctricas, al igual que el abuelo de Charles Darwin, para curar enfermedades. Pero muy rápidamente se da cuenta que no está teniendo éxito, y entonces aplica descargas eléctricas para estudiar los fenómenos químicos. Y de manera totalmente independiente, en Suecia, Berzelius, Jöns Jacob Berzelius, hace exactamente lo mismo. Berzelius era un químico absolutamente deslumbrante, con una capacidad de experimentación y de análisis absolutamente abrumadoras, y Berzelius, cuando se da cuenta que sus pacientes, si le pone descargas eléctricas, se le mueren, discretamente decide cambiar a ver la química de las soluciones, la electricidad, la electroquímica de las soluciones. Y creo, esto no se los puedo garantizar, creo que este es un dibujo del aparato de Berzelius. Y Berzelius lo que hace es lo que todos hemos hecho en el laboratorio, y que el principio con el cual funcionan las baterías, las pilas. Lo que hace Berzelius es, hace una solución
por ejemplo, de cloruro de sodio, pone un electrodo positivo y negativo. La idea de positivo y negativo la había propuesto Benjamin Franklin, el héroe de la independencia estadounidense, que también había estudiado la electricidad. Entonces él pone un polo positivo, un polo negativo, y se da cuenta que el sodio, que tiene carga positiva, se va hacia el polo negativo, y el cloro, que tiene carga negativa, se va hacia el polo positivo. Hace lo mismo con ácido acético, no tiene problemas. Hace lo mismo con ácido sulfúrico, no tiene problemas. Pero entonces se le ocurre tratar de separar la leche, no lo logra. Se le ocurre tratar de separar la sangre, no lo logra. Se le ocurre tratar de separar sudor, no sé cómo le hizo para conseguir tanto sudor, no lo logra. Lo hace con saliva, no lo logra. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Berzelius? La misma que todos aquí hubiéramos hecho. Lo que viene del mundo material, mineral, tiene propiedades electroquímicas que se pueden separar. Lo que viene de un origen biológico no se separa. Y entonces Berzelius lo que hace es decir, tiene que haber compuestos, dependiendo de su origen, que se puedan dividir en orgánicos e inorgánicos. Y en ese momento nace la química orgánica. Es el momento en el que el nombre de química orgánica se empieza a utilizar para referirnos, ahora decimos los átomos, los compuestos que tienen un átomo de carbono y enlaces covalentes, pero en este momento son las moléculas que vienen de organismos que no se pueden separar eléctricamente. Tenía toda la razón Berzelius en ese sentido. No es el primero que utiliza los términos de orgánicos e inorgánicos para establecer la separación, porque sabemos que Bergman, un estudiante de Linneo, nada menos, ya los había usado, pero el primero que los formaliza de una manera muy clara es Berzelius. Y Berzelius, de hecho, lo que va a decir es, va a escribir en 1820, podemos considerar al cuerpo animal como una máquina que a partir de los alimentos con los que se nutre, reúne la materia prima para llevar a cabo un sinnúmero de constantes procesos químicos. Hasta aquí ustedes podrían decir, Berzelius era un materialista, pero fíjense lo que dice, pero la causa última, causa en el sentido aristotélico, de la mayoría de los fenómenos animales es tan recóndita y resulta tan incomprensible para nosotros que nunca la descubriremos. Llamamos a esta causa oculta a nuestra razón la fuerza vital. Y en este momento el vitalismo, la idea de que hay algo que separa a lo vivo de lo no vivo, se empieza a afianzar académicamente, porque un científico con la capacidad de Berzelius está diciendo que es una realidad. Ahora, Berzelius era un químico tan excepcional que en una de esas consiguió que le dieran trozos de un meteorito que cayó en 1806 en Francia, el meteorito de Halley, los analizó químicamente y se dio cuenta que allí había hidrocarburos, había compuestos orgánicos, pero él no entendía esos compuestos orgánicos de dónde venían y prefiere no tocar el asunto. Y muy categóricamente, en 1827 dice, el arte, es decir, la ciencia, la técnica, no puede combinar los elementos de la materia inorgánica de la misma manera que la materia viviente. Está diciendo, hay una separación, una barrera total entre lo vivo y lo no vivo. Pero luego, un año más tarde, su exalumno Bühler demostró que el arte, es decir, las manipulaciones experimentales, podían sintetizar urea en el laboratorio, y la urea es un producto de la actividad biológica. De hecho, Bühler era un excelente químico, pero un pésimo biólogo, porque él dice, puedo producir urea sin la presencia de ningún riñón animal. Bueno, pues los únicos que tienen riñones son los animales. Estaba siendo absolutamente pleonásmico, pero está demostrando que en el laboratorio puedo producir compuestos orgánicos a partir de materia inorgánica. El maestro ha superado a su profesor de una manera espectacular. Bühler era un personaje turbulento, complejo, era un manipulador espléndido en el laboratorio y tuvo muy claro que lo que estaba demostrando era que la barrera de Berzelius de química orgánica e inorgánica se acababa de derrumbar, pero la seguimos usando y los estudiantes llevan no sé cuántos cursos de química orgánica, llevan no sé cuántos libros, tienen que leer no sé cuántos libros de química orgánica y se dan cuenta que hablamos de los organismos de donde salen los compuestos orgánicos. En realidad,
con Bühler comienza formalmente la química orgánica, y luego en 1850 Strecker en Alemania logra demostrar que se puede sintetizar la alanina, que es un aminoácido, a partir de unas cuantas moléculas muy sencillas, y Butlerov en San Petersburgo logra demostrar que el formaldehído se condensa y da azúcares. Pero la gran pregunta que uno se hace es, ¿y la transición de lo no vivo a lo vivo cómo se ve? Si se dan ustedes cuenta, los químicos del siglo XIX lograron sintetizar moléculas orgánicas, habían caracterizado compuestos en meteoritos, pero no pensaron en su transición hacia lo vivo. ¿Por qué? Y la respuesta es fascinante y me parece que descansa en un fenómeno del siglo XIX que es excepcional. Miren, en el siglo XIX, a finales del XVIII, los siglos nunca comienzan en ciencia o en filosofía cuando se acaba el último año del siglo anterior, ¿no? Kant, el filósofo, dice en 1786 que el sistema solar se forma de una nube de gas que se condensa. No es astrónomo, es un filósofo, pero está proponiendo la teoría del origen del sistema solar que seguimos reconociendo como válida. Está diciendo algo más importante. Está diciendo que en un sistema físico puede haber evolución en el tiempo. Y luego el Marqués de Laplace lo va a decir un poco también ya en forma matemática más adelante. Malthus, que mis amigos muy marxistas detestan, dice que las poblaciones humanas crecen exponencialmente y el desarrollo tecnológico crece en forma lineal. Se dan ustedes cuenta que lo que está diciendo Malthus es: hay evolución social y hay evolución de la tecnología. Lamarck en 1809 publica la Philosophie Zoologique, que habla de evolución de los seres vivos, y Darwin, nacido en el mismo año en el que Lamarck propone su idea, publica 50 años más tarde El origen de las especies, los seres vivos evolucionan. Lyell, que fue maestro de Darwin, dice: están evolucionando la superficie terrestre. Los físicos, Sally Carnot y Thomson, dicen: si yo tengo un sistema que no intercambie materia y energía con el entorno, lo que en ciencia llamamos un sistema diabático, el desorden aumenta. Están diciendo: evolucionan los sistemas físicos. Spencer, en 1857, dice: evolucionan los idiomas. Marx y Engels, que mis amigos muy de izquierda adoran con pasión sin igual, dicen: evolucionan los sistemas de producción y por lo tanto las sociedades. Renan habla de la evolución de las religiones. Se dan cuenta que todo el mundo está hablando de evolución, todos, excepto los químicos. Los químicos nunca hablan de la idea de la evolución. La idea de evolución de un sistema químico es una idea de los últimos 20 años. En el siglo XIX, por razones que no puedo comprender, por razones que los historiadores de la ciencia no alcanzan a dilucidar, la química se queda fuera del extraordinario pensamiento evolutivo. Tan es así que cuando un discípulo y seguidor de Darwin, que es Haeckel, propone su idea sobre el origen de la vida, del universo, dice: a ver, como dice Kant, y lo cita textualmente, hay una nebulosa solar, se condensa y forma la Tierra. Como en la Tierra los seres vivos tenemos mucha agua en el protoplasma, el citoplasma diríamos hoy en día, se tiene que condensar la hidrosfera, y luego hay una generación espontánea. No dice que hay evolución química, hay generación espontánea, y de repente de aquí van a salir los primeros seres vivos. El gran aporte de Oparin, cuando propone su teoría de origen de la vida, es que Oparin está diciendo: lo que tenemos es, para llegar a los seres vivos, que primero haya la síntesis de compuestos orgánicos que van a evolucionar como compuestos y formar sistemas como los coacervados, y de aquí aparecen ya los seres vivos. Oparin es el primero que introduce la idea de la evolución de los sistemas químicos. Antes de eso no. Y se tardó mucho la ciencia en reconocer eso, pero hoy en día decimos sin ningún problema: bueno, ¿cómo aparecen células con DNA, RNA y proteínas? Aparecen cuando se forman compuestos orgánicos, se forman sistemas precelulares, hay moléculas catalíticas que se replican, aparece el RNA junto con otras moléculas y eventualmente las células como las reconocemos hoy en día. Se dan cuenta que ahora sí, la química ya es parte de un proceso evolutivo. ¿Se dan ustedes cuenta que en realidad
lo que uno hace cada vez que abran un libro de virología, de proteínas, de biología celular, de biología molecular, de bioquímica, de inmunología, fíjense, no necesitamos de apelar a la idea del alma, no necesitamos apelar a la idea de Dios, no necesitamos apelar a la idea de fuerzas místicas, no necesitamos hablar de una fuerza vital, no necesitamos hablar de ángeles para explicar cómo el DNA se abre y se replica, cómo el DNA se abre, es leído y se forma el RNA que es traducido y me forman proteínas. No necesito de fuerzas místicas para explicar la formación de las membranas. Puedo explicar todos y cada uno de los fenómenos de los seres vivos en términos estrictamente químicos y físicos, a los que agregamos la dimensión histórica, la dimensión evolutiva. En pocas palabras, lo que estamos viendo aquí, cómo ha permeado a la ciencia contemporánea y a la filosofía una visión laica, una visión secular, en donde la vida no necesita para ser explicada de ningún fenómeno místico. Y llegar a este punto es un triunfo filosófico, ideológico y científico absolutamente fascinante. Muchas gracias. Ya más calientito.